¿Alguna vez te has sentido atrapado en una serie de problemas sin explicación, como enfermedades persistentes o una racha de mala suerte? En este video, exploraremos los pasos a seguir si sospechas que eres víctima de brujería. Analizaremos las señales y te daremos métodos prácticos y seguros para librarte de energías negativas. ¿Cómo saber si tienes brujería? Primero, es importante entender si realmente estás bajo una influencia de brujería o si se trata de una acumulación de energías negativas. Estos son algunos síntomas comunes que podrías experimentar: problemas de salud inexplicables, dolores persistentes o malestares que los médicos no pueden diagnosticar, mala suerte repentina, sentir que todo te sale mal o que tienes problemas constantes con personas cercanas, ambiente extraño en casa, aparatos electrónicos que fallan o plantas que se marchitan sin razón aparente. Es vital observar si estos problemas son constantes y si afectan diferentes aspectos de tu vida. Si detectas alguno de estos síntomas, podrías estar lidiando con brujería o un ambiente cargado de energía negativa. Primeros pasos para protegerte. Una vez que identifiques los síntomas, puedes tomar algunos pasos básicos para protegerte. Aquí te damos algunas opciones sencillas y accesibles. 1. Limpieza con sal marina. Realiza un baño espiritual con sal marina y vinagre blanco. Estos ingredientes ayudan a limpiar tu aura y alejar energías negativas. 2. Incienso de protección. Enciende incienso de ruda, mirra o romero en tu hogar. Estas hierbas purificadoras ayudan a mantener el ambiente libre de malas vibras. 3. Rezar o meditar. Las oraciones o meditaciones diarias enfocadas en la paz y la protección personal también pueden actuar como un escudo espiritual contra malas influencias. Es importante hacer estos rituales con constancia y fe, ya que el fortalecimiento de la mente y el espíritu es fundamental en este proceso. Rituales específicos según el tipo de brujería. Existen diferentes tipos de brujería y, dependiendo de cuál sea el caso, los rituales para eliminarla pueden variar. Aquí te explicamos algunos métodos efectivos para cada tipo común de hechizo. Hechizos o maldiciones generales. Para este tipo de brujería, se recomienda encender una vela blanca y rezar una oración de protección, pidiendo romper cualquier influencia negativa que te afecte. Amarre o dominación. Si sientes que alguien intenta manipularte emocionalmente, un ritual efectivo es usar un limón con alfileres. Al realizar este ritual, puedes recitar una afirmación de liberación contra la envidia. Para protegerte de la envidia, un espejo pequeño colocado junto a una vela blanca puede desviar la energía negativa. Recuerda que estos rituales deben realizarse con respeto y sin deseos de hacer daño a nadie. La clave está en liberar tus propias energías sin generar resentimiento. ¿Cuándo buscar ayuda profesional? En algunos casos, si los síntomas persisten, puede ser necesario acudir a un profesional en prácticas de magia blanca o en sanación espiritual. Un experto puede ayudarte a realizar una limpieza energética profunda y asegurar que todos los posibles rastros de negatividad se eliminen. Consejos para elegir un experto. Asegúrate de que la persona tenga buenas referencias y sea ética en sus prácticas. Evita aquellos que pidan grandes sumas de dinero o prometan soluciones milagrosas. Conclusión. La brujería y las energías negativas pueden ser desafiantes, pero con estos pasos, puedes proteger tu mente, cuerpo y espíritu. Mantén la fe en ti mismo y realiza cada uno de estos pasos con intención positiva.